Imagina un silencio absoluto, un vacío tan profundo que ni siquiera el tiempo parece existir. En ese abismo insondable, donde la luz de las estrellas viaja por eones antes de tocar algo tangible, una nave solitaria atraviesa la inmensidad del espacio. Su destino, Saturno. No es un simple planeta, no es solo una esfera gaseosa con anillos de polvo y hielo. Es un umbral, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. La sonda Cassini, enviada desde la Tierra con el propósito de desentrañar sus secretos, encontró algo más que un espectáculo celeste. Encontró una revelación. Algo que desafió nuestra lógica más básica, que susurró a nuestra conciencia, como si nos hablara desde un pasado olvidado. No fue una simple exploración científica. Fue un encuentro con lo imposible, con una presencia que parecía observarnos de vuelta, como si hubiésemos perturbado un sueño que no debíamos interrumpir. Desde tiempos inmemoriales, Saturno ha sido un enigma, una deidad entre los planetas, una presencia que ha influenciado mitologías, religiones y supersticiones. Para los antiguos, no era solo un punto de luz en el cielo, era una entidad. Los griegos lo llamaban Cronos, el devorador de sus propios hijos, el dios del tiempo que rige el destino con una paciencia inquebrantable. Los romanos le dieron su nombre actual, asociándolo con la cosecha, la maduración, la ineludible llegada de lo inevitable. En la astrología, Saturno es el maestro implacable, el guardián de las pruebas, el juez que solo recompensa a quienes han demostrado ser dignos. Pero, ¿y si todas estas interpretaciones fueran reflejos de algo real? ¿Y si la fascinación humana por Saturno no fuera simple superstición, sino una intuición ancestral? Tal vez, desde tiempos inmemoriales, Saturno ha sido más que un símbolo. Tal vez ha sido un mensaje esperando ser descifrado. Cassini partió de la Tierra en 1997, un mensajero mecánico enviado hacia lo desconocido. Propulsada por el ansia de comprender, esta nave viajó durante años hasta alcanzar su destino, convirtiéndose en nuestros ojos en ese reino lejano. Durante casi 2 décadas, orbitó Saturno, observando sus lunas, estudiando sus tormentas, analizando sus anillos. Lo que nos devolvió no fue solo información científica. Fue una visión. Una mirada a un mundo que desafía las reglas de la física, que parece diseñado por fuerzas que no comprendemos del todo. Cassini capturó imágenes de una belleza sobrecogedora, pero también registros que desconcertaron a los expertos. Datos que sugieren que Saturno no es solo una maravilla cósmica, sino un enigma que desafía nuestra comprensión más profunda del universo. Los primeros indicios de que Saturno no era solo otro gigante gaseoso aparecieron en la observación de sus tormentas. No eran simples ciclones como los de Júpiter, sino estructuras geométricas, patrones imposibles. En su polo norte, un hexágono perfecto, una tormenta de 6 lados que ha permanecido inmutable por generaciones. Ninguna corriente de gas debería adoptar semejante forma de manera natural, y sin embargo, allí estaba. Un patrón que desafiaba las leyes de la meteorología, una estructura que sugería que alguna fuerza invisible estaba gobernando el caos. La naturaleza no forma hexágonos en tales escalas, a menos que exista un principio organizador detrás de ello. ¿Podría ser un fenómeno natural aún no comprendido, o es una huella, una firma dejada por algo que escapa a nuestro entendimiento? A medida que Cassini se acercaba a los anillos, el misterio se profundizó. El instrumental de la nave detectó anomalías en los fragmentos que componen el inmenso disco de Saturno. Partículas que parecían moverse en contra de lo esperado, sombras inexplicables que no coincidían con ninguna estructura visible. Reflejos de luz que titilaban como si fuesen pupilas observando desde la penumbra. Y luego, las señales. Emisiones de radio que fluctuaban de una manera que desafiaba las explicaciones convencionales. No eran simples pulsaciones, no eran meros ruidos de fondo. Eran secuencias, patrones que parecían seguir un código, como si fueran una transmisión. Alguien, o algo, parecía estar enviando un mensaje. Pero, ¿quién lo estaba generando? ¿Y para quién iba dirigido? Pero si las tormentas y los anillos eran inquietantes, lo que Cassini descubrió en las lunas de Saturno fue aún más perturbador. En particular, Encélado, un mundo de hielo con un océano oculto bajo su superficie congelada. La nave detectó columnas de vapor surgiendo de grietas en la capa de hielo, géiseres que expulsaban no solo agua, sino compuestos orgánicos. Ingredientes esenciales para la vida. En la profundidad de aquel océano extraterrestre, en la oscuridad abisal de un mundo helado, podría existir algo más. ¿Es Encélado un refugio para la vida? ¿Un laboratorio cósmico en el que las condiciones para la existencia se han gestado de manera oculta? Saturno ya no era solo un planeta. Se revelaba como un nodo, un punto de convergencia en la búsqueda de inteligencia en el universo.
La misión de Cassini concluyó en 2017, cuando la NASA decidió sumergir la nave en la atmósfera de Saturno para evitar que contaminara sus lunas con microbios terrestres. Pero su destrucción no borró las preguntas que dejó atrás. Los datos que transmitió siguen siendo analizados, revelando detalles cada vez más inquietantes. En los anillos, imágenes que sugieren estructuras imposibles. En Titán, la luna más grande de Saturno, movimientos inexplicables en su superficie, variaciones químicas que no deberían ocurrir de manera natural. Sombras en los datos, ecos en las señales. Saturno sigue siendo un guardián de secretos insondables. Un faro que ha guiado a los místicos, los astrólogos y los visionarios a lo largo de la historia. Pero ahora, con el legado de Cassini en nuestras manos, la pregunta sigue abierta: ¿qué hemos encontrado realmente allí? ¿Acaso hemos arañado la superficie de un conocimiento más profundo? ¿O hemos despertado algo que ha estado esperando, observándonos, desde el inicio de los tiempos? La sonda Cassini, en su viaje hacia lo desconocido, no solo nos ofreció imágenes espectaculares de un planeta lejano, sino que nos permitió atisbar un misterio mucho mayor. Un misterio que parecía desbordar los límites de nuestra comprensión y que insinuaba la existencia de algo inquietante, algo que no solo nos esperaba en la inmensidad del espacio, sino que parecía haber estado allí desde tiempos inmemoriales. Las imágenes que devolvió a la Tierra no eran meros registros científicos, eran fragmentos de una verdad más profunda, piezas de un rompecabezas cósmico que apenas comenzamos a ensamblar. Los datos, las señales, las formas imposibles captadas en los anillos y en las tormentas de Saturno parecían susurrar un mensaje oculto. Y lo más perturbador de todo era la creciente sensación de que no solo estábamos observando a Saturno, sino que Saturno también nos estaba observando a nosotros. Cuando la sonda comenzó a enviar imágenes de los anillos de Saturno, la humanidad quedó hipnotizada. A simple vista, esas vastas estructuras que rodeaban el planeta parecían meros restos de hielo y roca flotando en un equilibrio caótico, girando en una danza eterna. Pero a medida que se analizaron los datos en profundidad, algo desconcertante emergió. Los anillos parecían estar organizados con una precisión inquietante. No solo se trataba de su perfección estética, sino de la manera en que cada fragmento parecía obedecer a un patrón invisible. Las leyes de la física por sí solas no explicaban por qué se mantenían con tal simetría, porque ciertas regiones de los anillos presentaban densidades anómalas, como si una fuerza desconocida los estuviera regulando. ¿Era solo una coincidencia cósmica? ¿O estábamos presenciando la manifestación de una inteligencia, un principio organizador más allá de nuestra comprensión? El verdadero asombro, sin embargo, llegó cuando Cassini comenzó a explorar las lunas de Saturno. Esas esferas heladas que orbitaban el planeta parecían simples satélites naturales, y sin embargo, escondían secretos que desafiaban cualquier expectativa. Titán, la mayor de todas, fue la primera en desafiar nuestras nociones preconcebidas. Cassini reveló un mundo envuelto en una espesa atmósfera anaranjada, un velo de niebla química que ocultaba su superficie. No era un simple desierto helado, sino un ecosistema exótico, una versión oscura y paralela de la Tierra. Ríos de metano líquido tallaban cañones y valles, formando mares en los que ningún ser humano podría navegar. Dunas de material orgánico cubrían su suelo, esculpidas por vientos que no deberían existir en un cuerpo de su tamaño. Los científicos sospecharon que bajo su corteza helada podría existir un océano oculto, un vasto mar sepultado en la oscuridad, donde la química de la vida podría estar operando de formas que aún no comprendemos. Pero si Titán era un reflejo extraño de nuestro mundo, Encelado era algo aún más inquietante. Cassini descubrió que este pequeño satélite, que a simple vista parecía solo una esfera de hielo, expulsaba columnas de vapor desde grietas en su superficie. Cuando la sonda atravesó estas plumas de agua, sus sensores detectaron algo inesperado: compuestos orgánicos. Materiales que, en la Tierra, son precursores de la vida. Pero la pregunta más desconcertante era cómo habían llegado allí. ¿Era un fenómeno geológico natural, impulsado por la fricción interna de la Luna, o había algo más? Si la vida podía existir en el océano subterráneo de Encelado, si los ingredientes fundamentales estaban allí, entonces la hipótesis de que la vida es un accidente raro en el universo comenzaba a tambalearse. Tal vez la vida no era una anomalía cósmica, sino una consecuencia inevitable. Sin embargo, las lunas y los anillos no fueron lo único que desafió nuestra comprensión. Cassini también detectó extrañas emisiones de radio provenientes de Saturno, señales que fluctuaban con patrones inusuales. Estas emisiones no eran simplemente ondas de radio generadas por fenómenos naturales como tormentas eléctricas o interacciones con el viento solar. Tenían una estructura, una coherencia matemática que sugería un orden. Lo más desconcertante era su propagación. Las señales parecían extenderse hacia sus lunas,
como si el propio sistema saturniano estuviera envuelto en una red de comunicación invisible. Los científicos se apresuraron a descartar cualquier interpretación que sugiriera una fuente inteligente, pero la posibilidad de que algo desconocido estuviera en juego no podía ser ignorada. Con cada dato nuevo, con cada imagen captada, Saturno parecía transformarse ante nuestros ojos. Ya no era solo un planeta gigante con anillos, era un foco de fuerzas y fenómenos que desafiaban nuestras categorías científicas. Su campo magnético, inmensamente poderoso, parecía jugar un papel clave en la estructura de sus anillos, en la dinámica de sus lunas e incluso en las extrañas señales de radio que Cassini había captado. Algunos comenzaron a especular que Saturno no era solo un planeta, sino un nodo en una red de energías cósmicas que aún no entendemos. ¿Era simplemente un capricho de la naturaleza, o era parte de un diseño más grande? Y luego estaban las imágenes. Cassini envió fotografías que, al principio, parecían errores del instrumental. Sombras que se movían de manera inexplicable en los anillos, reflejos de luz que formaban figuras geométricas imposibles. Al analizar con más detalle estas anomalías, algunos investigadores notaron que ciertas estructuras parecían moverse contra las leyes de la mecánica orbital. Los anillos mismos, en algunas regiones, mostraban alteraciones que no podían explicarse solo por la gravedad de Saturno. ¿Era una ilusión óptica? ¿O estábamos viendo la manifestación de una fuerza que no comprendemos? Los escépticos intentaron minimizar estos hallazgos, atribuyéndolos a errores en la interpretación de los datos. Pero había algo en Saturno que se resistía a ser reducido a una simple casualidad. Era como si cada descubrimiento no hiciera más que abrir nuevas preguntas, como si el planeta mismo se burlara de nuestra insistencia en encontrar respuestas simples. Saturno había sido, desde la antigüedad, un símbolo de lo desconocido, una presencia enigmática que inspiraba mitologías y supersticiones. Pero ahora, con la tecnología más avanzada que la humanidad había enviado al espacio, el misterio no se disipaba, se profundizaba. Y ahí radicaba la verdadera cuestión. Si las imágenes de Cassini nos estaban mostrando algo que desafiaba nuestras expectativas, si esas anomalías eran más que simples datos mal interpretados, entonces ¿qué implicaciones tenía esto para nuestra percepción del universo? ¿Era Saturno solo un planeta lejano, o era un umbral hacia una realidad más vasta, un punto de contacto con un conocimiento que hemos olvidado o que aún no estamos preparados para entender? Lo que Cassini nos ofreció no fue solo un catálogo de imágenes asombrosas. Nos mostró que el universo es mucho más extraño, mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Nos recordó que aún hay preguntas que no sabemos formular, y respuestas que esperan en la inmensidad del cosmos, ocultas entre los anillos de un titán dormido. A medida que las imágenes de Cassini se acumularon, la humanidad comenzó a darse cuenta de algo perturbador, algo que desbordaba las fronteras de la ciencia convencional y tocaba las fibras más profundas de nuestra percepción. Saturno, el señor de los anillos, se había transformado ante nuestros ojos. Ya no era solo un planeta lejano, un objeto de estudio que se podía reducir a fórmulas y leyes físicas. Se había convertido en un espejo cósmico, reflejando algo mucho más profundo, algo que desafiaba nuestra comprensión sobre la vida, el universo y nuestra propia existencia. La sonda no solo había capturado imágenes, sino que había abierto una grieta en nuestra visión del cosmos, una grieta por la que se filtraban preguntas inquietantes, ideas que hasta entonces parecían relegadas a los márgenes del pensamiento humano. ¿Podría un planeta ejercer una influencia sobre la mente que lo observa? ¿Era posible que la materia misma contuviera una forma de comunicación que aún no habíamos aprendido a descifrar? La distancia no nos protegía del asombro, al contrario, hacía que cada revelación se sintiera aún más imponente. Uno de los descubrimientos más enigmáticos de la misión Cassini ocurrió en las regiones cercanas a los anillos de Saturno, donde las partículas de hielo y roca parecían moverse en patrones que, en muchos casos, desafiaban las explicaciones científicas tradicionales. Al principio, los astrónomos pensaron que era un fenómeno relacionado con la gravedad del planeta, una danza predecible de partículas atrapadas en su inmenso campo gravitacional. Sin embargo, a medida que la sonda se adentraba más y más en los anillos, comenzaron a observarse comportamientos inesperados, desviaciones minúsculas en el movimiento de las partículas que parecían responder a una estructura oculta, como si una simetría subyacente las guiara en un patrón casi deliberado. Los anillos no eran solo un caos ordenado, sino una red de interacciones que parecían estar afinadas con una precisión milimétrica. ¿Podía tratarse de un mecanismo natural, o acaso algo más estaba influyendo en su configuración? ¿Eran estos patrones simples productos de la física, o estábamos viendo, sin comprenderlo del todo, una forma de arquitectura cósmica? Las partículas no se comportaban de la manera en que se esperaba que lo hicieran según las leyes de la física clásica. En lugar de moverse aleatoriamente, parecían seguir trayectorias determinadas,
como si estuvieran guiadas por una mano invisible, una fuerza más allá de las interacciones físicas conocidas. Había momentos en que la disposición de los fragmentos en los anillos parecía corresponder a secuencias numéricas específicas, como si la naturaleza misma estuviera trazando ecuaciones sobre el espacio. Y sin embargo, esas ecuaciones no respondían a ningún modelo predicho, a ninguna estructura que la ciencia terrestre hubiera anticipado. Esto llevó a algunos a preguntarse si en Saturno existía un tipo de armonía oculta, una simetría que iba más allá de la simple atracción gravitacional y se adentraba en el terreno de las resonancias desconocidas. ¿Eran estos patrones una manifestación de alguna fuerza aún indetectable, un eco de algo más profundo que actuaba en las sombras de la realidad? Las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo podrían los anillos, una región del espacio aparentemente vacía y fría, generar un orden tan preciso? Y si ese orden existía, ¿quién o qué lo mantenía? La naturaleza misma parecía burlarse de nuestras suposiciones, mostrando estructuras que desafiaban la simple aleatoriedad. A medida que la ciencia avanzaba, la frontera entre lo natural y lo artificial se volvía cada vez más difusa. En el pasado, los humanos habían visto patrones en las estrellas y los habían interpretado como constelaciones, atribuyéndoles significados mitológicos. ¿Era posible que estuviéramos repitiendo ese patrón, pero ahora con los anillos de Saturno? ¿O había algo más, algo real, que nos estaba hablando a través de estas formaciones? Quizás la diferencia entre lo natural y lo artificial era una cuestión de perspectiva, y lo que Cassini había encontrado era una inteligencia incrustada en la misma estructura del cosmos, operando a una escala que apenas podíamos empezar a comprender. Los científicos comenzaron a mirar los datos con una mezcla de asombro y escepticismo. Sabían que Saturno no era solo una bola de gas, sino un mundo lleno de dinámicas complejas. Las imágenes de Cassini mostraban patrones que no podían explicarse por las fuerzas físicas conocidas, pero nadie se atrevió a sugerir abiertamente que una inteligencia superior estuviera jugando con los hilos del espacio-tiempo. Después de todo, ¿quién podría aceptar una idea tan radical, tan profundamente fuera del alcance de la ciencia moderna? La historia de la humanidad estaba llena de momentos en los que lo inexplicable era rechazado hasta que la evidencia se volvía imposible de ignorar. ¿Sería este otro de esos momentos? ¿Estaba Saturno diciéndonos algo, y simplemente no sabíamos cómo escuchar? Mientras tanto, las lunas de Saturno seguían revelando sus propios misterios. Encelado, una de las lunas más pequeñas, parecía ser el escenario de una actividad geológica inusitada. Los géiseres que brotaban de su superficie no solo expulsaban agua, sino que lo hacían a una velocidad y en una forma tan perfecta que parecía imposible que fueran simplemente el resultado de un proceso geológico aleatorio. Las erupciones se comportaban como si siguieran un ritmo, un latido subterráneo que daba la impresión de estar coordinado con una precisión inquietante. Más allá de la fascinación por su estructura, el descubrimiento de moléculas orgánicas en estos chorros de vapor llevó la especulación un paso más allá. No solo se trataba de química exótica en un rincón helado del sistema solar, sino de la posibilidad real de que la vida pudiera estar prosperando en lo que antes considerábamos un desierto cósmico. Mientras tanto, las emisiones de radio que Cassini detectó en Saturno se convirtieron en otro enigma. Estas emisiones no se comportaban como cualquier tipo de señal natural conocida. La fuente de estas emisiones era incierta, pero el patrón parecía repetirse con una regularidad sospechosa. Algunas de las frecuencias detectadas parecían ser moduladas, como si tuvieran una intención detrás de ellas. Era difícil evitar la sensación de que estábamos ante algo que se salía de los límites de nuestra comprensión. ¿Y si no estábamos solos en nuestra observación? ¿Y si alguien o algo más estaba, al mismo tiempo, observándonos a nosotros? El misterio de Saturno, una vez considerado un objeto astronómico común, había crecido enormemente. Las imágenes de Cassini no solo nos mostraron un planeta lejano, nos revelaron un universo más vasto, más profundo, más complejo de lo que jamás imaginamos. Un universo lleno de señales, de patrones y de enigmas esperando ser descifrados. Y en ese descubrimiento, podría estar la clave para entender no solo el cosmos, sino también nuestra propia existencia. Porque en última instancia, cada mirada hacia el espacio es también una mirada hacia el interior de nuestra conciencia, hacia los límites de lo que somos capaces de percibir y comprender. La exploración de Saturno, a través de la misión Cassini, se convirtió en un viaje que trascendió los límites de la ciencia y tocó las fronteras del misterio y la filosofía. Cassini no solo brindó imágenes y datos sobre el gigante gaseoso y sus lunas, sino que abrió un portal hacia algo mucho más profundo. Los científicos comenzaron a ver en los datos no solo la confirmación de teorías, sino una invitación a reconsiderar toda la naturaleza del universo. Saturno, con sus complejas interacciones de partículas y energías, no era simplemente un planeta más en el sistema solar,
sino un espejo cósmico que reflejaba los más profundos interrogantes sobre nuestra existencia. Las imágenes de la misión mostraban patrones, anomalías y fenómenos que parecían sugerir que el cosmos estaba más interconectado y lleno de intención de lo que la ciencia tradicional había enseñado. Esto marcó un cambio fundamental, la idea de que el universo podría ser una red viva de energía y conciencia, un tejido que no solo está hecho de materia, sino también de patrones de energía, inteligencia y significados que aún nos resultan inalcanzables. Al principio, los avances de Cassini fueron percibidos como un simple estudio astronómico. Sin embargo, a medida que los datos se acumularon, se hizo evidente que Saturno no era solo una esfera lejana. Los misterios se acumulaban y los científicos se enfrentaron a preguntas cada vez más difíciles. Los anillos de Saturno, por ejemplo, no solo eran fragmentos de hielo y roca arrastrados por la gravedad del planeta. Los patrones que emergían de las interacciones entre esas partículas no podían explicarse por las fuerzas físicas conocidas. Parecía haber un orden subyacente, algo más allá de la simple gravedad y el caos. En cada observación se sentía la presencia de un código cósmico, un patrón que se repetía a través del espacio y el tiempo, como una canción que resonaba a través del universo. Este orden no solo sugería que el cosmos funcionaba según leyes más complejas de lo que imaginábamos, sino que indicaba que ese orden podría tener algún tipo de propósito o intención detrás de él. La misión Cassini no solo abría puertas en la astronomía, sino también en la filosofía y la percepción humana del universo. Las emisiones de partículas y ondas de plasma que se detectaron en los anillos de Saturno fueron particularmente desconcertantes. Los físicos intentaron aplicar las leyes de la física clásica para explicar estos fenómenos, pero las interacciones eran demasiado complejas, demasiado peculiares para ser comprendidas por los modelos convencionales. Estas partículas no se comportaban de manera aleatoria, como debería ser el caso en un sistema puramente físico. Más bien, sus trayectorias parecían seguir un patrón, como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza invisible. Este patrón en particular no se limitaba a las partículas dentro de los anillos, sino que parecía extenderse a todo el sistema de Saturno, sugiriendo que había una conexión energética que iba más allá de lo físico. Algunos científicos y pensadores más abiertos comenzaron a especular que Saturno podría ser un puente o un nodo en una red cósmica de dimensiones que aún no comprendíamos, donde las energías del espacio-tiempo se conectaban a formas de existencia que eran inimaginables para nosotros. Al profundizar en estas posibilidades, se comenzó a concebir la idea de que Saturno no solo era un centro físico del sistema solar, sino un punto focal de una red energética mucho más grande, algo que conectaba todas las cosas, desde los objetos más pequeños hasta las galaxias más distantes. Esta teoría fue apoyada por las observaciones del campo magnético de Saturno, que parecía ser más que una simple manifestación de las fuerzas electromagnéticas conocidas. Algunos sugirieron que este campo podría ser una ventana a una realidad más fundamental, un fenómeno que no solo afectaba la materia, sino que influenciaba las interacciones entre la conciencia, la energía y la materia de manera que aún no comprendemos. Esta noción se basaba en la idea de que el universo es un todo interconectado, y que las leyes de la física que entendemos solo son una fracción de un panorama mucho más amplio. Saturno, como nodo cósmico, no era solo un planeta físico, sino un centro de una red invisible que unía todos los aspectos del cosmos, incluso aquellos que están más allá de nuestra capacidad de percepción. Los anillos de Saturno se convirtieron en una especie de manifestación visible de esta red energética. Las partículas dentro de los anillos no solo se comportaban de manera caótica o aleatoria, sino que formaban estructuras geométricas y patrones de resonancia que desafiaban la comprensión convencional. Este orden cósmico no podía ser explicado por las interacciones físicas simples, como la gravedad. Más bien, parecía ser un reflejo de algo mucho más profundo, una estructura universal que operaba en escalas mucho mayores de lo que podíamos ver. Los anillos de Saturno, entonces, se transformaron en algo más que una formación astronómica, se convirtieron en un símbolo de la armonía cósmica, un recordatorio de que el universo, aunque aparentemente caótico, sigue reglas y principios que están más allá de nuestra comprensión actual. La naturaleza misma del cosmos parecía ser una danza de energías que resonaban entre sí, y Saturno, con sus anillos, era el centro de esta sinfonía cósmica. Encelado, una de las lunas de Saturno, añadió otro nivel de misterio. El descubrimiento de compuestos orgánicos en sus géiseres, que emanaban desde su superficie helada, abrió nuevas preguntas sobre la naturaleza de la vida en el universo. Al principio, se pensó que se trataba de un fenómeno astrobiológico aislado. Pero, a medida que se obtenían más datos, se hizo evidente que las condiciones extremas de Encelado, con su océano subterráneo y su actividad geotérmica, ofrecían un ambiente propicio para que surgieran formas de vida completamente diferentes a las que conocemos en la Tierra. Este hallazgo llevó a repensar lo que realmente significa vida.
No se trataba solo de organismos basados en agua y carbono, como los que conocemos en la Tierra, sino de la posibilidad de que existan formas de vida en entornos extremos, que desafían toda concepción previa sobre lo que la vida puede ser. Este descubrimiento también obligó a los científicos a reconsiderar la evolución y el destino de la vida en el cosmos, sugiriendo que la vida no es un fenómeno único de la Tierra, sino un principio universal que puede manifestarse en formas totalmente inesperadas. La conexión entre los hallazgos de Cassini y los antiguos mitos sobre Saturno era inevitable. En muchas culturas antiguas, Saturno era considerado un dios o una fuerza cósmica que representaba la transformación, el destino y la transmutación. Los alquimistas, por ejemplo, asociaban a Saturno con el plomo, el elemento que representaba la transformación a través del fuego y el tiempo. En la tradición hermética, Saturno era visto como el custodio de los procesos de muerte y renacimiento, tanto a nivel cósmico como espiritual. A medida que la misión Cassini revelaba más sobre el planeta y sus lunas, se hacía evidente que estos antiguos símbolos no eran solo mitos, sino que reflejaban un entendimiento profundo de las fuerzas que gobiernan la realidad. Saturno, con su vastedad y su misterio, parecía no solo gobernar el destino de los cuerpos celestes, sino también el destino de la conciencia misma. Las imágenes y los datos de Cassini no solo nos hablaban de un planeta distante, sino de una verdad cósmica más profunda que los antiguos ya intuían, que el universo, en su totalidad, está en un proceso constante de transformación y que todos los aspectos de la existencia están interconectados en una danza eterna. Finalmente, mientras la misión Cassini continuaba enviando más datos y revelaciones, la humanidad se encontraba ante una pregunta profunda: ¿qué significa realmente entender el universo? La exploración de Saturno, aunque aparentemente un estudio de un planeta lejano, nos estaba llevando a enfrentarnos con las profundidades de nuestra propia conciencia. Tal vez, como sugirieron los antiguos, el verdadero viaje no era solo hacia el espacio exterior, sino hacia el interior de nosotros mismos. Al tratar de desentrañar los misterios del cosmos, estábamos en realidad buscando comprender las fuerzas que nos moldean y nos conectan con todo lo que nos rodea. Saturno, con su inquebrantable presencia, era un espejo cósmico que nos desafiaba a mirar más allá de lo evidente, a preguntarnos qué es lo que realmente define nuestra existencia, y si, en última instancia, somos una parte inseparable de la red cósmica que conecta todo lo que es. El fin de la misión Cassini, con su última transmisión mientras se desintegraba en la atmósfera de Saturno, marcó un hito trascendental en la exploración espacial. La sonda había cumplido su misión con una precisión asombrosa, pero su sacrificio al adentrarse en el gigante gaseoso dejó a la humanidad en un profundo silencio. El vacío que dejó Cassini no era un silencio vacío, sino un espacio lleno de significado. En ese instante, al desaparecer entre las turbulentas nubes de Saturno, se alcanzó un tipo de revelación silenciosa, donde los ecos de sus descubrimientos, de los datos e imágenes que había transmitido, seguían resonando las mentes de los que se habían embarcado en este viaje cósmico. Cada uno de esos ecos representaba algo mucho más grande que un simple conjunto de datos. Era una invitación a reconsiderar todo lo que pensábamos saber sobre el cosmos y sobre nuestra relación con él. Este último acto de la misión Cassini también se convirtió en un símbolo de un tipo de despertar, uno que no se encontraba en una respuesta definitiva, sino en un proceso constante de cuestionamiento. El conocimiento obtenido por la sonda reveló un cosmos vibrante, interconectado de maneras que no podíamos imaginar previamente. Nos mostró que el universo no es una colección de cuerpos celestes aislados regidos por leyes inmutables, sino una vasta red de conexiones interdependientes, un sistema en el que cada descubrimiento lleva a nuevas preguntas y nuevas perspectivas. La exploración de Saturno, de sus anillos y lunas, nos invitó a replantear lo que significa ser humano en un universo tan complejo y vasto. ¿Cómo encajamos en este intrincado tejido de energías, materia y conciencia? ¿Qué rol jugamos en este intercambio continuo entre la materia y la energía que constituye el cosmos? Cada nuevo hallazgo de Cassini sugería una expansión en nuestras fronteras de conocimiento. Los patrones sorprendentes observados en los anillos de Saturno desafiaban nuestras ideas preconcebidas sobre la física y la naturaleza misma de la materia y la energía. Los anillos no solo parecían ser un remanente de la formación del sistema solar, sino que indicaban una armonía, un equilibrio que no podía ser explicada por las leyes físicas conocidas. La teoría de que los anillos podrían ser el resultado de un sistema dinámico y balanceado, sostenido por fuerzas más allá de la gravedad tradicional, abrió puertas a nuevas posibilidades. Tal vez lo que veíamos era solo una manifestación de un principio universal que aún no habíamos comprendido. Este tipo de descubrimiento no solo desafiaba nuestra comprensión de la física, sino que también nos invitaba a cuestionar la naturaleza misma de las leyes del universo. Además de los anillos, las lunas de Saturno, como Titán y Encelado, se convirtieron en los nuevos faros de la astrobiología. El hecho de que la misión Cassini haya revelado compuestos orgánicos en Encelado
un mundo cubierto de hielo pero con océanos subterráneos, cambió nuestra perspectiva sobre lo que se necesita para que la vida florezca. Si una luna tan remota y helada como Encelado podía albergar elementos esenciales para la vida, eso implicaba que la vida podría existir en formas muy diferentes a las que conocemos. Este descubrimiento amplió enormemente nuestra visión del cosmos, sugiriendo que la vida podría existir en condiciones que antes considerábamos inhóspitas, en lugares que ni siquiera habíamos imaginado como candidatos viables para albergar vida. Las posibilidades de encontrar vida en otros rincones del universo se multiplicaron, abriendo caminos para una búsqueda más amplia y profunda. Lo que hacía que el hallazgo de compuestos orgánicos en Encelado fuera aún más fascinante era la presencia de géiseres que surgían desde su núcleo. Estos géiseres no solo mostraban que existía un proceso geotérmico activo bajo la superficie, sino que también implicaban que las condiciones de Encelado podían sustentar formas de vida que tal vez no se parecieran en nada a las de la Tierra. La vida, tal como la entendemos, no parecía ser un concepto tan rígido, ni un fenómeno que dependiera exclusivamente de las condiciones superficiales que asociamos con la Tierra. La misión Cassini nos enseñó que la vida, como la conciencia, puede tener una flexibilidad extraordinaria, adaptándose a contextos radicalmente distintos a los que solemos considerar. Este hallazgo también sirvió como un desafío a nuestras ideas preconcebidas sobre lo que significa estar vivo, abriendo el campo a la posibilidad de que la vida se manifieste de formas aún más asombrosas y desconocidas de lo que habíamos imaginado. En medio de estos descubrimientos, surgió una revelación aún más desconcertante: las señales provenientes de los anillos de Saturno y sus campos magnéticos. Aunque al principio estos patrones parecían fenómenos electromagnéticos naturales, comenzaron a mostrar una complejidad que no podía ser ignorada. Los científicos intentaron durante años encontrar explicaciones convencionales para estas emisiones, pero los patrones seguían desafiando todas las respuestas conocidas. Fue entonces cuando emergió la posibilidad de que esas señales no fueran el producto de fenómenos naturales aleatorios, sino manifestaciones de una inteligencia cósmica, un lenguaje oculto dentro de las ondas electromagnéticas que se filtraban desde el corazón de Saturno. Esta posibilidad llevó a algunos investigadores a teorizar que Saturno, lejos de ser solo un objeto celeste aislado, podría ser una especie de nodo en una red cósmica mayor, una estructura energética que conecta y comunica diversas formas de existencia en el universo. Si el universo, como sugieren algunas teorías cuánticas y filosóficas, es un vasto campo de energía e información, la idea de que Saturno y sus anillos representaran una forma de conciencia cósmica no parecía tan absurda. Esta perspectiva sugería que las fuerzas que operan en el cosmos, aquellas que guían el movimiento de los planetas, las estrellas y las galaxias, podrían ser algo más que simples leyes físicas. Podrían estar, en realidad, mediadas por una inteligencia mayor, un campo de conciencia que permea todo el espacio-tiempo. En este contexto, Saturno no solo sería un planeta gigante, sino un faro, un punto de intersección de fuerzas cósmicas que intentan comunicarse con nosotros. Tal vez lo que Saturno nos estaba diciendo a través de sus misteriosas señales era que no estamos solos en el universo, que hay una red de inteligencia y conciencia que opera a una escala mucho mayor de lo que podríamos concebir. A medida que la misión Cassini revelaba más y más secretos, Saturno dejó de ser solo un objeto de estudio para convertirse en un símbolo, un reflejo de los ciclos cósmicos de creación, destrucción y renovación. En las antiguas culturas, Saturno fue visto como el dios del tiempo, el guardián de los destinos, y esta simbología resonaba profundamente con las ideas filosóficas y espirituales que se comenzaban a formar alrededor de sus descubrimientos. Tal vez, entonces, el mayor regalo de Saturno no fue simplemente el conocimiento científico que nos proporcionó, sino la lección más profunda sobre la naturaleza del cosmos. La ciencia, al igual que la espiritualidad, es un proceso continuo de exploración, una búsqueda de entender nuestra conexión con el universo que nunca llega a un final. La misión Cassini no solo nos llevó más allá de Saturno, nos llevó más allá de nosotros mismos, hacia la comprensión de que el universo no es solo un lugar donde ocurren procesos físicos, sino un espacio donde la conciencia, la materia y la energía están entrelazadas de formas que todavía estamos empezando a entender. La verdadera exploración, entonces, no es solo de los confines del espacio, sino del vasto universo interior que todos compartimos. El legado de Cassini es algo que resuena en lo profundo de nuestra conciencia colectiva. Aunque la misión misma haya llegado a su fin con el sacrificio de la sonda al sumergirse en la atmósfera de Saturno, el impacto de sus descubrimientos permanece. Cada imagen enviada, cada medición tomada, es como una semilla plantada en el terreno fértil de nuestra curiosidad, esperando germinar y crecer en nuevas formas de comprensión. Estos logros no solo nos dieron información sobre Saturno, sus lunas y los anillos, sino que nos ofrecieron algo mucho más valioso, una invitación a mirar más allá de los límites impuestos por nuestra propia percepción. Cassini nos invitó a ver el universo como un ser dinámico y vivo, un organismo complejo que se manifiesta en una danza interminable de interconexiones.
A través de esta sonda, comenzamos a comprender que nuestra búsqueda de conocimiento no es solo un acto de adquisición, sino un acto de expansión consciente. Estamos siendo llamados a abrir nuestras mentes y corazones, a trascender las fronteras que limitan nuestra visión de la realidad y a abrazar el misterio, ese espacio en el que todavía hay tanto por descubrir. La exploración del cosmos, como nos mostró Cassini, no es un acto de conquista, sino un proceso de comprensión y asimilación. Si bien las imágenes de Saturno y sus lunas son impresionantes, lo que verdaderamente nos deja la misión es la lección de humildad y admiración ante lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. La ciencia, aunque valiosa, no puede abarcar toda la magnitud de lo que significa el universo, y mucho menos la conciencia que puede haber detrás de él. Cassini nos recordó que el conocimiento no es solo un fin en sí mismo, es un medio para crecer, para expandir nuestra conciencia y para conectar las piezas de un rompecabezas más grande que nuestra mente individual puede comprender. Cada descubrimiento se convierte en un recordatorio de nuestra pequeñez, pero también de nuestra grandeza potencial como seres conscientes, capaces de captar fragmentos de la vastedad del cosmos. Al adentrarnos en este viaje, descubrimos que somos parte de un todo interconectado, una red de energía y conciencia que se extiende más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. La misión Cassini también nos permitió vislumbrar la idea de que el universo no es una colección de objetos aislados, sino un sistema interconectado en una compleja red de relaciones. Los anillos de Saturno, con sus partículas en movimiento constante, nos hablan de un orden subyacente que va más allá de la simple física. Lo que vemos es solo una pequeña fracción de una verdad más profunda, una que implica no solo las leyes de la naturaleza, sino también algo más intangible y misterioso. Este patrón de interconexión no solo está presente en el cosmos, sino que se refleja también en nuestras propias vidas. Cada experiencia que vivimos, cada momento que transitamos, está conectado con todos los demás, formando una red de resonancias que da forma a nuestro destino. Los descubrimientos sobre Saturno y sus lunas nos invitan a mirar más allá de lo obvio y a reflexionar sobre cómo nuestras propias vidas, al igual que los anillos, están compuestas de fragmentos interrelacionados que no podemos comprender en su totalidad, pero que, al ser observados con atención, revelan una armonía subyacente. El conocimiento, entonces, no debe ser visto como un fin, sino como una puerta a la reflexión y el crecimiento. Cassini no solo nos ofreció datos científicos, sino también una invitación a vivir con la incertidumbre, a abrazar los misterios que, por naturaleza, no tienen respuestas rápidas. La ciencia puede ayudarnos a desentrañar los secretos de los planetas y las estrellas, pero las preguntas que surgen con esos descubrimientos no tienen respuestas definitivas. En lugar de ver la incertidumbre como un obstáculo, debemos verla como una oportunidad para expandir nuestra conciencia, para adentrarnos en el misterio de la existencia. El universo no está hecho para ser conquistado, está hecho para ser experimentado, sentido y vivido. De la misma manera, nuestras vidas no deben ser vistas como un conjunto de problemas a resolver, sino como un proceso continuo de descubrimiento y aprendizaje. La astrología, con su antigua sabiduría, nos ofrece una perspectiva que complementa lo que hemos aprendido de Saturno y la misión Cassini. Durante siglos, Saturno ha sido asociado con el tiempo, la sabiduría, la disciplina y la estructura. Sin embargo, más allá de estos aspectos, Saturno también nos recuerda que todo en el cosmos está sujeto a ciclos de transformación. Al estudiar este planeta desde una perspectiva astrológica, podemos aplicar sus lecciones a nuestra propia vida. Saturno no solo nos enseña a ser pacientes y persistentes, sino que también nos invita a reconocer los límites de nuestra comprensión y a aceptar que el cambio es una constante. Al igual que los anillos de Saturno, que están formados por fragmentos que se reorganizan constantemente, nuestras vidas están en un proceso de constante transformación. Lo que Cassini nos reveló sobre Saturno no es solo una lección sobre astronomía, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre la forma en que nos relacionamos con el tiempo, con la materia y con las fuerzas cósmicas que nos rodean. Al mirar las imágenes y los datos que Cassini nos dejó, entendemos que la verdadera exploración no está solo en los planetas lejanos, sino también en las profundidades de nuestra propia conciencia. Cada hallazgo, cada imagen, nos invita a ver el universo no solo como un lugar externo, sino como un espejo de nuestro propio ser. Los patrones que encontramos en Saturno, en sus anillos y lunas, son un reflejo de los patrones que existen dentro de nosotros, en nuestras propias vidas y experiencias. Así como los anillos de Saturno son una red de fragmentos interconectados, nuestras vidas están formadas por momentos, decisiones y conexiones que, al ser observadas en su totalidad, revelan una estructura más grande. La misión Cassini nos invita a mirar hacia afuera, pero también hacia adentro, a reconocer que el universo no solo es un lugar físico, sino también un campo de conciencia, de energía, de información que fluye constantemente. La exploración del cosmos no es solo una cuestión de ciencia. Es,
en última instancia, una cuestión de crecimiento espiritual. En las ondas electromagnéticas que Cassini captó en su viaje a través del sistema de Saturno, podemos ver un reflejo de las ondas de energía que recorren nuestras propias vidas. Al igual que los planetas se mueven en patrones complejos dentro del campo gravitacional de su estrella, nuestras vidas se desarrollan dentro de un campo de energía más grande, influenciado por fuerzas cósmicas que no siempre podemos ver, pero que sin duda afectan nuestro destino. En este sentido, la misión Cassini es un recordatorio de que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad deben ser vistas como un todo integrado. La física cuántica, por ejemplo, nos enseña que la materia no es solo algo físico, sino algo impregnado de potencial, de posibilidades infinitas. De la misma manera, las interacciones entre los planetas y sus lunas, como las que Cassini observó, nos muestran que el universo es mucho más que lo que percibimos a simple vista. El universo y nosotros, como seres conscientes, estamos entrelazados de maneras que aún no comprendemos completamente, pero que podemos empezar a intuir si estamos dispuestos a ver más allá de lo que nos es evidente. Así, la invitación es clara: debemos aprender a pensar en grande. La exploración del cosmos no es solo un esfuerzo científico, sino un llamado a trascender nuestras limitaciones. La verdad no se encuentra en respuestas definitivas, sino en la expansión continua de nuestra conciencia, en la curiosidad y la disposición para vivir con las preguntas. Al igual que Cassini, nosotros también estamos en una misión de exploración. Si nos mantenemos abiertos a la incertidumbre, a lo desconocido, podremos ver cómo cada nuevo descubrimiento se convierte en una puerta hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del universo. Como las partículas en los anillos de Saturno, estamos todos conectados, y nuestro viaje de exploración no tiene fin, sino que es una búsqueda continua que nos lleva hacia una mayor comprensión de nuestra relación con el cosmos. El viaje de Cassini puede haber llegado a su fin, pero su legado permanece vivo. Nos ha mostrado que el universo está lleno de misterios que aún no hemos resuelto, y que nuestra capacidad de comprensión es infinita. La verdadera misión no es solo descubrir lo que está allá afuera, sino también lo que está dentro de nosotros. Al igual que los anillos de Saturno, nuestra vida está formada por momentos, ciclos y resonancias que nos conectan con algo mucho más grande. El universo sigue esperando ser comprendido, y nosotros seguimos siendo sus exploradores, siempre en busca de respuestas, siempre aprendiendo, siempre creciendo.